Aleluya, Dios les bendiga, amados estudiantes, pastores, hermana Ana Isabel y hermano Roberto Lebrón. Estamos aquí en esta tarde funcionando como Instituto Berea, que está aquí en nuestra iglesia y es de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Juan 3:16 en North Fort Myers. Y en este momento vamos a presentarnos delante del Señor porque necesitamos de la sabiduría de Él, porque no tenemos nada que dar si no viene de arriba. Y nuestra hermana amada Elizabeth va a hacernos oración en este momento para presentar la clase a nosotros y a ustedes. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que adoramos y ensalzamos tu nombre. Señor, sabemos que eres todopoderoso, Señor del cielo. Sabemos, Señor, que eres un Dios temido, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el gran yo soy, Señor, el creador del cielo y la tierra. Y sabemos que tú eres todo nuestro Dios poderoso, Señor del cielo. Estamos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, pidiéndote o dándote gracias por el día de hoy. Gracias por estas clases. Gracias, Señor, por tocar a esta maestra, a nuestra pastora, Señor, para coger este camino de estudio, Señor, para entender tu palabra. Señor, te pido en estos momentos que nos des sabiduría a cada uno de nosotros que estemos escuchando este video. Señor, que podamos entender, Señor, tu palabra, que podamos tener conocimiento de tu palabra, Señor del cielo, que no solamente, Señor, de escuchar, Señor, pero que se nos grabe en nuestros corazones y en la mente, Señor. Aleluya, que podamos entender y que la podamos usar en nuestro diario vivir, Señor del cielo. Señor, que cada uno de nosotros te pido, Señor, aleluya, que estamos batallando, Señor. Tú sabes, Señor, nuestras preocupaciones, Señor, aleluya, y cómo nos sentimos nosotros a través de estudiando esta palabra. Algunos se nos hacen difícil, Señor, pero todo es posible contigo, Señor del cielo, aleluya. Señor, te pido, Espíritu Santo, que nos guíe cuando estemos leyendo tu palabra, Señor del cielo, aleluya, para que nos dé y nos traiga una revelación en nuestras vidas, para nosotros entender de tu palabra. Todo te lo pido en tu nombre, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos avanzando porque tenemos una hora nada más hoy. No están como las cosas como medio funcionando, pero gloria a Dios. Tenemos una horita y vamos rapidito. Ya pasamos la primera parte, la segunda división, la tercera división. Entramos hoy en los libros poéticos. Recuerde, amado, amada, memorizar la división del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros de poesía, los libros poéticos y sapiensales, como le dicen, y los profetas mayores y menores. Hoy vamos a entrar a los libros poéticos, y son poéticos porque ellos están escritos en forma de prosa y de poesía. La prosa es una narrativa como cuando uno lee un cuento. A veces uno mismo narra y como que se oye como un cuento. Eso es prosa, pero la poesía incluye sentimiento, belleza. Y yo quiero traerles un momentito esta tarde lo que es una poesía, cómo se oye. Aquí la palabra clave está, me encanta. Voy a leerles de Job, que es el primer libro que vamos a tratar. El capítulo 19, desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Y lo puedo leer de esta manera. Hay personas que tienen el talento para leer como poesía, pues voy a tratar. Dice así: ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro.
aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es poesía. Y el libro de Job está escrito en manera de poesía. Y en esta tarde quiero leerles algo que es necesario, ¿verdad? Que queremos aprender de la palabra de Dios y de cómo los libros, ¿verdad? Pues pueden hacer que nosotros entendamos ciertas cosas de cómo fueron escritos, el trasfondo cultural y histórico. En el libro de Job, Job está clasificado como uno de los libros de sabiduría y poesía del Antiguo Testamento. De sabiduría porque trata profundamente importantes preguntas universales de la humanidad. Casi todo el libro está en verso. Su poesía, sin embargo, se basa en una persona real e histórica. Job existió. No tengan duda de esto, si no, él no estuviese incluido en el canon bíblico. Y Ezequiel 14, 14 y 20 habla de Job. Santiago 5, 11 también habla de Job. El ambiente del libro es la tierra de Uz, no de Ur, de Uz, que después llegó a ser el territorio de Edom, situado al sureste del Mar Muerto o en el norte de Arabia. Así que el trasfondo histórico de Job es árabe, no hebreo, es árabe. Job, natural del norte de Arabia, fue un hombre justo y temeroso de Dios que no era israelita. Vivió quizás antes de que existiera la familia del pacto de Israel. Este libro es el más profundo que se haya escrito acerca del misterio del sufrimiento. Da a conocer una importante dinámica que opera en toda prueba de fuego de los santos. Mientras Satanás procura destruir la fe de los santos, Dios obra para probarla y profundizarla. El papel de Satanás como acusador del justo se demuestra en Job más que en ningún otro libro. Tome nota del Antiguo Testamento. De las 19 referencias del Antiguo Testamento a Satanás por nombre, 14 ocurren en Job. Vamos a ir a su guía y va a ponerle el tema: ¿por qué sufre el justo? Ese es el tema del libro poético de Job. En el libro, usted va a subrayar donde dice título. El libro lleva el nombre de su personaje central, Job, tanto en el canon hebreo como en la Septuaginta y las versiones posteriores. Yo espero que ustedes estén leyendo las ayudas adicionales que se les ha dado, donde se explica qué es la Septuaginta, qué es la Vulgata, qué es la tradición hebrea, etcétera, qué es la Tanakh. Donde dice autor, va a subrayar la segunda línea que dice, vamos rapidito, amado. La tradición hebrea propone a Moisés como uno de los posibles autores. Subraye esto. Más abajito va a subrayar: autor humano de esta obra es inspirada por el Espíritu Santo. Eso es indudable. Esta obra es inspirada por el Espíritu Santo. Donde dice lugar y fecha, usted va a buscar donde dice la época en que Job vivió. Puede identificarse como la de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Luego, donde dice entre las razones de esta suposición están la edad que alcanzó, que fueron 140 años, sus haberes o el dinero que tenía, se cuantificaban por la cantidad de ganado que poseía. Él era rico.
era el sacerdote de la familia, el otro punto. Y no hay en el libro referencia alguna a Israel o a la ley de Moisés. Muy importante. No hay en el libro referencia alguna a Israel o a la ley de Moisés. Entonces, posiblemente podemos decir que este prácticamente fue uno de los primeros libros. La historia. En el contenido, usted va a subrayar también el prólogo en prosa. Prólogo es en prosa. Luego se da la principal y más amplia sesión en poesía. Esa sesión en poesía es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31. Subraye eso, amado. ¿Ok? Vamos rapidito, amados, porque lo que tenemos es 1 hora. Vamos entonces a los salmos. A los salmos. Y voy a leer un momentito aquí, permítanme, ¿verdad, amados? Que me gusta dar un poco de información. Dice que el libro que tenemos, nuestro libro dice que en la Vulgata Latina le puso salmo en español. Y lo tomó del nombre griego que se le asigna en la Septuaginta, salmoi. Salmoi. Salmoi significa cantos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Cantos con el acompañamiento de un instrumento de cuerda. En los libros históricos, vamos a hacer una comparación. En los libros históricos vemos a Dios hablando acerca del hombre, describiendo en los históricos sus fracasos y sus éxitos. En los libros proféticos, de los que hablamos la pasada semana, vemos a Dios hablando al hombre, reprendiendo al impío y consolando a los justos a la luz del porvenir. Pero en los salmos vemos al hombre hablando a Dios, derramando su corazón en oración y alabanza, hablando acerca de Dios, describiéndolo y exaltándolo por la manifestación de sus gloriosos atributos. Esto es una comparación. Amén. Esta comparación del pasado y del futuro es la que ha dado ocasión para introducir el elemento profético en los salmos. Cuando el escriba o profeta veía el fracaso del reino y del rey terrenal de Israel, prorrumpía en palabras inspiradas acerca del glorioso reino de Dios y de su glorioso rey venidero, el Mesías. Ustedes saben, busquen en su Biblia cuáles son los salmos mesiánicos. Amén. En el Nuevo Testamento hay 186 citas de los salmos. En el Nuevo Testamento hay 186 citas haciendo alusión a los salmos. Más que de ningún otro libro del Antiguo Testamento. Más que de ningún otro libro del Antiguo Testamento. Entonces vamos a la guía. El tema, pues ya ustedes lo saben. Oraciones y alabanzas. Oraciones y alabanzas es el tema del libro de los Salmos. Entonces, en el libro de usted de texto, usted va a señalar donde dice título, un poco más abajo de donde dice salmoi, en la otra línea. En el mundo griego, un salmo era un poema
que se cantaba con el acompañamiento de un instrumento de cuerda. Usted va a subrayar eso. Eso es lo que significa salmo, salmoi. Usted va a subrayar eso. Donde dice autor, a David se le atribuyen unos 73 salmos de ellos, de los 150. También Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Ageo, Zacarías, Moisés, Hermán, Etán y otros. Subraye eso, por favor, amado. Luego, donde dice lugar y fecha, usted va a subrayar, por favor, amado, el Salmo 137 recoge los sentimientos del pueblo en el exilio babilónico. Luego dice, fue tan importante la contribución de escritores posexílicos al desarrollo de los salmos que muchos han dado en referirse a este libro como el himnario del segundo templo, es decir, el templo de la restauración de Judá y Jerusalén. No obstante, es muy importante que usted entienda esto. Este nombre no reconoce que ya en el tiempo de David, Salomón y muchos de los reyes de Judá, una gran mayoría de los salmos ya formaba parte de la liturgia del primer templo. Una gran mayoría, usted lo va a subrayar, de los salmos ya formaba parte de la liturgia del primer templo. En la división hebrea, en la página 44, hay una peculiaridad, una característica que la distingue. El libro de los Salmos tiene 5 divisiones. 5 divisiones. No estoy hablando aquí de la lista que hay aquí, de la división común. Yo estoy hablando de la división hebrea. Hebrea. No la del autor que está más abajo, sino la división hebrea en 5 libros. ¿Cuál es la característica? Que cada uno de estos grupos termina en una doxología. Cada uno de los grupos termina en una doxología. Si usted busca el primer libro, dice Salmo 1 al 41:13, usted va a ver que ahí en el 41:13, capítulo 41:13, hay una doxología que es una glorificación, una alabanza a la gloria de Dios. Esa es la característica de esta división hebrea de los 5 libros. El Salmo se divide para ellos en 5 libros por esa característica o por esto que lo distingue. Que cada división termina con una doxología o con una alabanza a la gloria de Dios. Bendito Dios. Es muy bueno entender esto. Gloria a Dios. Bueno, pasamos rapidito entonces. Es tan preciosa la palabra, hermanos. Preciosa la palabra. Es bueno estudiarla y yo sé que cuando estudiamos la palabra, comenzamos a estudiar la palabra con un corazón anhelante, con un corazón que anhela conocer la palabra y conocer de Dios, de su carácter. Nosotros aprendemos, nosotros somos moldeados, somos enseñados a través de la Escritura. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu de Dios trabaja en nosotros a medida que nosotros estudiamos su palabra. Gloria a Dios. Vamos al libro de los Proverbios. Y voy a leer nuevamente una introducción aquí en la Biblia. Bendito sea Dios. Aleluya. Libro de Proverbios, libro de la sabiduría. Dice esta información, dice: la sabiduría
en vez de ir ligada, de esto se trata el libro de los Proverbios, a la inteligencia o al conocimiento vasto. Tienes un conocimiento grande, tienes mucho conocimiento. Tienes relación directa con el temor de Jehová. Por tanto, sabios son los que conocen a Dios y guardan sus mandamientos. El temor del Señor es un énfasis recurrente en este libro de los Proverbios. A mí personalmente me fascina el libro de los Proverbios, porque fue una de los libros que Dios usó para formarme también en muchas áreas. Bendito sea el Señor. Las enseñanzas de este libro, del libro de los Proverbios, son aplicables a todos los hombres en todo lugar. El libro de los Proverbios tiene hasta urbanidad, cómo conducirse uno. A mí me dan ganas de reír cuando yo encontré, cuando estés a la mesa, es una orientación y también va en lo básico a la urbanidad. Cuando estés en la mesa con algún gran señor, pon un cuchillo a tu garganta. No es que te ponga un cuchillo en la garganta per se, pero es una alegoría. Me encanta el libro de los Proverbios porque es de constantes figuras y alegorías. Y en esta pon cuchillo a tu garganta, no es que te vas a poner un cuchillo per se. Es que seas comedido cuando seas invitado a alguna mesa. Y más cuando la persona no tiene con usted o conmigo mucha relación. Así que vamos a cortar, cogemos poquito aunque nos estemos muriendo de hambre. Eso es lo que dice. A mí me encanta el libro de Proverbios. Gloria a Dios. El libro de Proverbios, ponga ahí el tema, sabiduría para la vida recta. Proverbios tiene 31 capítulos y usted sabe que el 31 es bien conocido. El nombre Proverbio usted va a poner en su libro de texto, bien, lo va a subrayar, viene del término hebreo masal, que literalmente significa comparación, así como la palabra parábola del Nuevo Testamento. Usted va a subrayar esto. Viene del término hebreo masal, que significa comparación, así como la palabra parábola del Nuevo Testamento. En autor, usted va a poner que es bien sabido que el principal escritor de los Proverbios fue Salomón, rey de Israel, hijo de David. Esto se declara, va a subrayar, esto se declara y la cita, Primera de Reyes 4:32, donde dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Esa es la evidencia de que este libro es de Salomón. En donde dice lugar, no, perdónenme, vamos a donde dice el párrafo anterior, el autor. Más abajito dice, se habla de las palabras de los sabios y las palabras de Agur, incluso el rey Lemuel. De ninguno de ellos la Biblia habla nada más, solamente se menciona ahí como Agur y el rey Lemuel. Quizás el rey Lemuel fue algún príncipe, nosotros no lo sabemos, pero hace esa referencia a ellos, Agur y Lemuel. Si es que no se trata del mismo Salomón, dicen aquí, ¿verdad? El hermano dice que quizás se trata del mismo Salomón que le pusieron Lemuel. Nosotros no lo sabemos. Sería otro autor quien escribió el bello poema acróstico a la mujer virtuosa. Proverbios 31. Usted va a subrayar bello poema acróstico a la mujer virtuosa. Capítulo 31 del 10 al 31. Lugar y fecha. Usted va a subrayar ahí, amado, amada. Proverbios 25:1, que algunos de los dichos de Salomón fueron copiados por los varones de Ezequías, rey de Judá. Ellos fungieron como escribas, lo cual pudo haber sucedido alrededor del año 700 a.C.
usted va a poner aquí, va a subrayar, perdóneme, hermano. Sin embargo, se sabe especialmente por Proverbios 25:1. Yo le puedo poner en un pareo 25:1 y usted acá puede buscar algunos de los dichos de Salomón copiados por los varones de Ezequías, rey de Judá. Si viene, ¿verdad? Yo todo esto le digo para que usted lo estudie. En donde dice contenido, el libro de los Proverbios es una fuente de sabiduría para orientación hacia el éxito en la vida y mayormente para ser agradables a Dios y a los humanos. El libro de los Proverbios es una fuente de sabiduría para orientación hacia el éxito en la vida y mayormente para ser agradables a Dios y a los humanos. Bendito sea el Señor. Pasamos entonces, amados. Es que no tenemos mucha memoria y estamos, ¿verdad, hermano? Vamos entonces al libro de Eclesiastés. Y voy a leer una introducción también aquí. Tolérenme en esto, amado. El libro de Eclesiastés, voy a leerles esta introducción. Esta introducción es de el libro A través de la Biblia, escrito por Meyer Pillman. Hay un dato aquí que quiero dejárselos en esta tarde. Dice, según la tradición judía, en los papeles aparece tradición judía y tradición hebrea, en los papeles de ayuda. Según la tradición judía, Salomón escribió cantares en su juventud, proverbios en su edad adulta y Eclesiastés durante los últimos años de su vida. Se nota. El que lo haya leído, se nota. La palabra Eclesiastés significa el predicador. Puede haberse llamado así por el hecho de que Salomón, después de su triste experiencia de apostasía, enseñó públicamente sus experiencias y las lecciones aprendidas de estas experiencias muy duras. En Proverbios aprendemos acerca de esa sabiduría que tiene su origen en Dios. En Eclesiastés leeremos acerca de aquella sabiduría natural que, apartada de Dios, procura encontrar la verdad y felicidad. Ambos libros fueron escritos por Salomón. El primero durante la primera parte de su reinado, cuando anduvo con Dios. El segundo durante la última parte de su reinado, cuando el pecado le había separado de su hacedor. En los proverbios se oye de sus labios una nota de gozo y contentamiento cuando medita en las bendiciones de la sabiduría divina. En Eclesiastés, en contraste, escuchamos una nota de tristeza, desaliento, perplejidad, al ver el fracaso de la sabiduría natural para resolver los problemas humanos y obtener la felicidad perfecta. Después de su alejamiento de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 8, Salomón aún retuvo riquezas y sabiduría. Teniendo estas, comienza su investigación de la verdad y la felicidad aparte de Dios. El resultado de esa investigación se expresa en la repetida frase, todo es vanidad. Aquí significa, todo es vano, todo es indigno. Sin Dios, nada tiene valor. Salomón aprendió la siguiente verdad que resume el tema de su libro. Sin la bendición de Dios, la sabiduría, la posesión y las riquezas no satisfacen. Antes, por el contrario, traen fatiga y decepción. Bendito sea el Señor. Ojalá siempre estemos delante de la presencia del Señor, honrándole y sirviéndole.
Vamos entonces al libro de texto donde dice título y allí subraye donde dice la Septuaginta. El título fue traducido como Eclesiastés, el que reúne y le predica a la iglesia. Eclesia es iglesia. Eclesiastés es el que reúne y le predica a la iglesia. Donde dice autor, el autor fue Salomón, a quien también se atribuyen los proverbios y cantar de los cantares. Vamos a contenido y va a subrayar: Eclesiastés no es un libro organizado, no es una enciclopedia de filosofía o moral, no es un libro de texto estructurado. Este libro, igual que el de los proverbios, abunda en conceptos de la vida, la muerte, el bien y el mal. Usted va a subrayar esas 3 líneas. Y en el tema general, que son 7, usted va a subrayar el número 7, que dice: el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es Eclesiastés 12, 9, 1. 9, 14, perdón, que esto aquí está tan doblado, hermano, que se me hace difícil ver lo que hay allá puesto. El libro, esto aquí. Parece que cuando los compaginaron, pues quedó así, claro está. Amén, amado. Usted va a tratar de memorizarlo, pero por lo menos la cita, donde dice: el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Bendito sea su nombre. Entramos al libro de los cantares. Y voy aquí a otra introducción. Bendito sea el Señor. Vamos a una introducción aquí. Dice: Salomón debe haber escrito el libro al principio de su vida como rey de Israel. El libro de Cantares. Decíamos hace pocos momentos que él escribió el libro de Cantares, se cree que en su juventud. Mucho antes de que tuviera 300 esposas y 700 concubinas. Estas mujeres fueron las que le cambiaron el corazón a él. Pero él lo permitió. Hagamos el énfasis. Gloria a Dios. Aquí habla de la Sulamita. Y la Sulamita se cree que era una muchacha campesina común, atractiva y hermosa, a quien Salomón estaba profunda y emocionalmente dedicado, como uno estaría a su primer amor y cónyuge. Se cree que lo escribió en honor a la primera mujer que amó, que puso que era Sunamita. Sunamita era una mujer de piel bronceada, trigueñita, vamos a ponerle trigueñita. Esa era la Sunamita, campesina, común, atractiva y hermosa. Y algo muy importante, porque este libro, los ateos y los filósofos han hecho leña con él, pero nosotros, la iglesia, sabemos que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo e incorporado en las Escrituras para subrayar el origen divino del gozo y la dignidad del amor humano en el matrimonio. Génesis revela que la sexualidad humana y el matrimonio precedieron a la caída de la humanidad en pecado. Génesis 2, 18 al 25. Aunque el pecado ha enlodado este importante aspecto de la experiencia humana, Dios quiere que el hombre sepa que el amor conyugal puede ser puro, sano y hermoso. Amén. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos Cantares.
cantar